3, 2, 1. Bueno, vamos a empezar hoy con el tema de los microorganismos. En primer lugar, vamos a ver qué es un microorganismo. Los microbios o microorganismos son aquellos seres de tamaño tan pequeño que solamente se pueden ver o observar con ayuda del microscopio óptico o electrónico. Los microorganismos forman un grupo muy heterogéneo, o sea, hay muchos tipos de microorganismos. Los hay que carecen de estructura celular, como son, por ejemplo, los virus, pero la mayoría de ellos son unicelulares, aunque también los hay pluricelulares. La importancia de estos seres vivos es tanta que ha dado lugar a una rama de la biología que se llama microbiología, que para los que estáis que queréis medicina, pues vais a tener la asignatura de microbiología. Antiguamente se daba en tercero, ahora no lo sé. ¿Vale? Pues es una asignatura muy tocho que se estudia muchos bichos. Desde el punto de vista humano, la mayoría de los microorganismos son inofensivos, muchos beneficiosos e imprescindibles, y algunos claramente nocivos. La importancia de estos últimos hace que el término microbio suela ser sinónimo de perjudicial. Entonces, los microbios, la mayoría no son malos, son inofensivos. Y muchos de ellos son incluso beneficiosos, aunque algunos sí que son nocivos. Entonces, debido a la importancia de estos, que son nocivos, por eso cuando decimos microbio, normalmente se nos viene a la cabeza como algo perjudicial. Para comprender la diversidad de los microorganismos es necesario conocer las raíces evolutivas de los mismos. Hoy día se ha abordado este problema mediante estudios bioquímicos, entre ellos destaca la secuencia de los ARN ribosómicos, y se admite que una vez surgida la vida, ya desde épocas remotas, se diferenciaron 3 líneas evolutivas celulares diferentes: arcaea, bacteria y eucaria. ¿Vale? Entonces, para estudiar los microorganismos es importante ver la evolución. La bacteria es grupo conocido como Eubacteria, Arcaea, llamada también Arqueobacterias, y son seres procariotas, mientras que los Eucaria son eucariotas, ¿vale? De bacterias y Arcaea, Arqueobacterias, son procariotas, o sea, no tienen membrana celular. Y las eucarías son eucariotas, sí tienen el núcleo. ¿Qué he dicho? Membrana celular, perdón. No tienen membrana nuclear, ¿vale? No tienen envoltura nuclear. Mientras que las eucarías, que son eucariotas, sí que tienen la envoltura nuclear. Los microorganismos se distribuyen en 3 reinos. ¿Cuáles son los reinos? ¿Vale? Microorganismos, hay 3 reinos. El reino monera, al que pertenecen las eubacterias y las arqueobacterias. El reino protoctista, protozoos, que incluye a los protozoos y algas microscópicas unicelulares, y el reino fungi, que son los hongos. Bueno, vamos a repasar para que se quede. Reino monera son las eubacterias y arqueobacterias. Reino protoctista, protozoos, son protozoos y algas microscópicas unicelulares. Y el reino fungi, que son los hongos, donde se incluyen a las levaduras, ¿vale? Aquí en el reino fungi están los hongos y ahí se incluyen las levaduras y los mohos. Estos 2 últimos reinos están constituidos por células con organización eucariota, o sea, tanto los protoctistas como el reino fungi, ¿vale? Protoctista, protozoos y algas microscópicas, pues tanto los protozoos como las algas microscópicas son eucarióticas, y los que constituyen el reino fungi, los hongos, levaduras y mohos, también son eucariotas. Se incluye también dentro del mundo microbiano a los virus, viroides y priones, todos ellos organismos acelulares. No tienen núcleo, ¿vale? Los virus, viroides, priones no tienen núcleo, no tienen orgánulos, todo eso.
Vamos a ver criterios de clasificación de los microorganismos. Puesto que el único factor común a todos los microorganismos es su pequeño tamaño, pueden agruparse bajo esta denominación numerosos seres vivos pertenecientes a grupos taxonómicos muy distintos. Microorganismos son organismos pequeñitos, micro. Entonces, ahí se pueden meter muchísimos tipos de seres vivos, tanto en el aspecto estructural como en las funciones que desempeñan o en el modo de vida. Los hay unicelulares, pluricelulares, procariotas, eucariotas, de vida libre o adaptadas al parasitismo, etc. Los hay que tienen una organización acelular, que son los virus, viroides y priones. Los hay que tienen una organización procariota, o sea que no tienen envoltura nuclear, son los que pertenecen al reino Monera, que son las eubacterias, arqueobacterias, cianobacterias, que son las algas cianoficias, y los micoplasmas. Y luego los que tienen organización eucariota, que ya hemos visto antes, que era el reino protoctista, protozoos y algas unicelulares, y el reino hongos, levaduras y hongos. Bueno, vamos a ver ahora los virus. Los virus son organismos dotados de extraordinaria simplicidad. Pertenecen a un nivel de organización subcelular y marcan la barrera entre lo vivo y lo inerte. La barrera entre lo vivo y lo inerte, por lo que hay ahí en medio, están los virus, son los virus. No se nutren, no se relacionan, carecen de metabolismo propio y para reproducirse utilizan la maquinaria metabólica de la célula a la que parasitan, y su simplicidad estructural y funcional, ¿vale?, es simple tanto en estructura como en funciones. Los convierte en parásitos intracelulares obligados. No tiene núcleo, bueno, que sí tiene un ADN y un ARN, pero no tiene orgánulos celulares, no tiene nada. Entonces, por fuerza, para poder vivir, digamos, para poder funcionar, tienen que ser parásitos. Pueden parasitar tanto a bacterias, como el bacteriófago o fagos, como pueden ser también parásitos de células animales y vegetales. Los virus son organismos acelulares, carecen de organización celular. Son muy sencillos y constituidos por un ácido nucleico. Puede ser tanto ARN como ADN, que sería, ese ácido nucleico es lo que se llama genoma vírico, que está envuelto por una cápsida proteica y en ocasiones una envoltura membranosa. Entonces, hemos dicho que el virus son organismos acelulares, muy sencillos, tienen el genoma vírico, que está formado por un ácido nucleico, puede ser ARN o ADN, y ese genoma vírico está envuelto por una cápsida proteica. Y en ocasiones, ya veremos distintos tipos, en ocasiones puede tener una envoltura membranosa. Cuando se encuentra fuera de la célula, en fase extracelular, son totalmente inertes. O sea, los virus pueden estar dentro de una célula como parásitos, pues cuando están fuera de la célula son totalmente inertes, es como si estuvieran muertos, ya que no poseen enzimas para desarrollar un metabolismo propio. A los virus, en su fase extracelular, también se los denomina viriones. Esto lo preguntan mucho últimamente, ¿vale? Así que quedaros con esto ya lo veremos más detalladamente. Entonces, los virus en su fase extracelular, o sea, cuando están fuera de la célula, se les llama viriones. Los virus son capaces de adherirse a la superficie de otras células, ¿vale? Tenemos una célula, pues son capaces de adherirse a esa célula, introduciendo en ellas su ácido nucleico, ADN o ARN, y reproduciéndose dentro de la célula. Pero para ello necesitan la maquinaria enzimática o metabólica de la célula hospedadora. Y esa, cuando meten el ADN o el ARN
dentro de la célula que empiece a reproducirse, pues esa fase se llama fase intracelular. Los virus son, por tanto, parásitos obligados. Bueno, repasamos. Entonces, los virus tienen una fase extracelular. En esa fase extracelular están totalmente inertes y en esa fase extracelular reciben el nombre, se les denomina viriones. En cambio, cuando se unen, se adhieren a la superficie de la célula e introducen dentro su ADN o ARN, ¿vale? Los virus pueden ser con ADN o con ARN. Y empiezan a reproducirse, pues para reproducirse lo que hacen es que utilizan la maquinaria enzimática, el metabolismo de la célula hospedadora. Y esa fase se le llama fase intracelular. Entonces, los virus, por tanto, son parásitos obligados. Según el hospedador que parasitan, los virus se clasifican en tres grandes grupos. Virus bacterianos o bacteriófagos, virus vegetales y virus animales. En general, los virus se caracterizan por su pequeño tamaño, ¿vale? Esto también es muy importante, ¿vale? Tienen un pequeño tamaño entre 0,02 y 0,3 micrómetros de diámetro. Los virus solo son visibles en el microscopio electrónico. Bueno, aquí, esta imagen, vemos la comparación entre lo que sería una bacteria, la Escherichia coli, y un virus, y vemos que tiene la fibra de ADN, una fibra muy larga. Y a ver lo que pone. Dice, comparación entre los tamaños de una bacteria como Escherichia coli y el bacteriófago T2. No se también la proporción entre la cápsida de este virus y la longitud de la fibra, la cápsida sería esta, y la longitud de la fibra de ADN. El ADN está aquí arriba, y entonces cuando el virus va a meter su ADN dentro de la célula, pues se pega por las espículas estas que hay aquí, y por ahí pues le introduce el ADN o el ARN. Estructura y composición de los virus. La partícula vírica o virión está formada por un ácido nucleico, ¿vale? Esto sería la imagen del virus. Pues está formado por un ácido nucleico rodeado por una cubierta proteica o cápsida. ¿Vale? La cápsida sería todo esto de aquí. Todo esto de aquí sería la cápsida. Y cada una de estas proteínas que forman, porque es una cubierta proteica, pues todo esto de aquí son los capsómeros. Algunos virus, el de la gripe, el SIDA, presentan además una envoltura membranosa, compuesta por una bicapa lipídica procedente de la célula hospedadora parasitada y asociada a glucoproteínas víricas. Estos virus se denominan virus de envoltura, que sería esto que vemos aquí. Este de aquí, entonces aquí vemos el ácido nucleico, la cápsida, sería esto de aquí, y luego tiene la envoltura membranosa, que es esto, lo que está así como en color como rosa, así. Y esto que vemos aquí son glucoproteínas víricas, ¿vale? Que están unidas, están pegadas a la envoltura membranosa. Y estos virus se le llaman virus con envoltura. El genoma vírico se compone de una o varias moléculas de ADN o ARN, pero nunca las dos simultáneamente, ¿vale? Hay virus que tienen ADN y otros virus que tienen ARN, pero nunca los dos. Y puede tener una sola molécula o más, o varias moléculas. Estas moléculas pueden ser mono o bicatenarias, lineales o circulares. La cápsida es la cubierta proteica que envuelve y protege al genoma vírico. Al conjunto de ácidos nucleicos y cápsida se le denomina nucleocápsida. La cápsida está formada por subunidades proteicas llamadas capsómeros, que son proteínas globulares dispuestas de una manera regular y simétrica, lo que determina distintos tipos de virus. Bueno, vamos a repasar.
Esto sería lo que es un virus desnudo. Entonces tiene el ARN o el ADN aquí, la cápsida, que está formado por los capsómeros. Y dependiendo de la forma que tenga esa cápsida, pues hay distintos tipos de virus. Los virus helicoidales son virus alargados en los que los capsómeros se disponen helicoidalmente alrededor del ácido nucleico. Pueden ser desnudos, como por ejemplo el virus del mosaico del tabaco, o está rodeado de una doble envoltura, por una envoltura, perdón, que sería el virus de la gripe. Los virus icosaédricos, que sería esta imagen de aquí abajo, su cápsida tiene forma de icosaedro, en cuyo interior se apelotona el ácido nucleico y pueden ser desnudos, como por ejemplo el virus de la verruga humana, o rodeado por una envoltura que es el virus del herpes labial. Y luego hay virus complejos que serían estos de aquí, que la mayoría son bacteriófagos. Esto lo pusieron en junio y además esta pregunta la ponen mucho en selectividad y todo el mundo le pone esta imagen que es un virus y ahí no te dan la máxima puntuación. Hay que poner que es un bacteriófago, ¿vale? Si pones bacteriófago sí te la dan, si no, no. Bueno, pues son virus constituidos por varias partes con formas diversas, entre ellos se encuentra la mayoría de los bacteriófagos, en los que se distinguen. Bueno, vamos a ver. Vemos aquí la imagen, vemos esta parte de aquí, eso sería la cabeza, que tiene forma de icosaedro, es de tipo icosaédrico y en cuyo interior vemos el ácido nucleico. Lo siguiente sería la cola helicoidal. La cola helicoidal es esto de aquí, formada por un tubo hueco central, ¿vale? Esto dentro ahí tiene un hueco y a través del cual pasa el ácido nucleico durante su inyección en el interior de la bacteria. Y luego la placa basal, que sería esto de aquí, ¿vale? Sería esto de aquí, la placa basal, situada en la base de la cola, posee espículas. Las espículas son esto de aquí abajo, los pinchos estos, o espinas que se clavan. Esto llega al virus, se acerca a la célula y se clava mediante esos pinchos, se clava a la pared celular, a la pared bacteriana. Y unos filamentos o fibras caudales, que son estos de aquí. La placa, las espinas y las fibras también están formadas por proteínas, ¿vale? Todo esto está formado por proteínas. Envoltura membranosa. Un grupo de virus, como los que producen la rabia, la gripe o el SIDA, poseen una envoltura membranosa que rodea la nucleocápsida. Esta envoltura se compone de una bicapa lipídica, ya lo hemos visto, procedente de las células hospedadoras, parasitadas y de glucoproteínas incluidas en ella, cuya síntesis, vamos a volver para atrás, esto sería la bicapa lipídica y esto serían las glucoproteínas. Esta envoltura se compone de una bicapa lipídica procedente de las células hospedadoras parasitadas, ¿vale? Cuando entra el virus, pues se lleva la bicapa lipídica y entonces los envuelve. Y de glucoproteínas incluidas en ella, cuya síntesis está controlada por el genoma vírico. Las glucoproteínas sobresalen ligeramente de la envoltura y tienen como función el reconocimiento de la célula hospedadora y la inducción de la penetración del virión en ella mediante fagocitosis. Bueno, pues en el siguiente vamos a ver ciclo biológico del virus. Por hoy ya lo dejamos aquí.